Queremos saludar y darle la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando a través de todo el mundo, a través de sus medios, de estas redes sociales. Este programa, o de aquí desde el Centro Palabra de Fe, a todo el mundo entero queremos darles todos la bienvenida. Usted también en estos momentos con su celular puede mandar el link, no sé cómo se hace, yo no soy, pero personas así que usted sabe cómo. Yo sé que las personas que están viendo saben cómo mandar las personas para que también en otras partes puedan estar viendo el programa. Gloria a Dios, porque sí hay algunos que sí saben entenderle. Yo sé que estos teléfonos les dicen smartphones, pero tiene que ir a una escuela para poder usarlos porque you have to be smart, tiene que ser. Pero bueno, gloria a Dios. Bueno, listos. Siempre me gusta antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Reconocer y darle gracias al Señor porque Él es bueno. Amén, 2 veces en español y 1 en hebreo. Listos, ya lo aprendieron en hebreo, ¿verdad? Ustedes también, muchos de ustedes que ya están con nosotros ya lo saben, pero listos, todos juntos. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya, kitov, ki leolam chasto. Gloria a Dios, tráeme la Biblia. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar alimentando la palabra, mis hermanos, antes de que tome su lugar. Salúdele a 2 o 3 personas y dígales qué bueno es verte en la casa del Señor. Amén. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Estamos estudiando la palabra de Dios. Estaba oyendo yo a Rick Renner, uno de mis maestros. Está él en Rusia. Dios lo mandó a Rusia. Y hermanos, gloria a Dios, tiene unas iglesias, tiene iglesias, no solamente una iglesia. Tiene iglesias grandes que Dios, ¿verdad? Él es el apóstol. Y luego tiene sus hijos que están pastoreando también iglesias grandes porque él, bueno, gloria a Dios que el evangelio está siendo predicado aún en Rusia. Aleluya. Y Rick Renner, estaba escuchándolo yo, es uno de los generales en el reino de Dios. Y cada año él viene por una semana, bueno, me imagino que él tiene sus oficinas aquí en los Estados Unidos, pero también, y tiene un tremendo ministerio aquí, pero también tiene estas iglesias allá en Rusia, tremendas iglesias. Y estaba escuchándolo yo diciendo que siempre es importante, y todo pastor y todo buen maestro debe de tomar la palabra de Dios y estudiar la palabra versículo por versículo y capítulo por capítulo. Cuando yo oí eso, dije, bueno, gloria a Dios, porque lo hemos estado haciendo ya por tiempo. Amén. Y gloria a Dios. Hay algunas personas, como la hermana Gómez, no está aquí, pero también el hermano Rubén Londono, Darío Londono también. Una ocasión lo vi, ¿verdad?, salir con un montón así de CDs. No me recuerdo cuál libro era, pero él sabe también, como algunos de ustedes saben, ¿verdad?, cómo tomar los CDs y ponerlos en su teléfono o ponerlos en su iPad, ¿verdad?, y estar escuchándolos. Entonces, qué tremendo, hermanos, estar oyendo la palabra, creciendo en la palabra. Imagínese usted, espiritualmente, cómo uno va a crecer. Entre más se alimenta en la palabra de Dios, hermanos, especialmente si es una palabra que usted está siendo alimentando, usted está creciendo en el conocimiento, está creciendo en la fe, está creciendo en amor, está creciendo en las obras del Señor. Eso va a ser evidente, hermanos. El hermano Gómez estaba hablando, ¿verdad?, durante el tiempo de la ofrenda, que son los que obedecen la palabra de Dios, que Dios bendice. Dios solamente puede cumplir su palabra en aquellos que la obedecen. ¿Sabía usted que si usted no cree la palabra de Dios, no la obedece? Voy a repetir otra vez eso, hermanos.
Cuando un creyente no cree en la palabra de Dios, y estamos hablando de creyentes, hermanos, que no creen en la palabra de Dios. Y si no creen en la palabra de Dios, no van a actuar en la palabra de Dios porque no la creen. Santiago dice que la fe sin obras está ¿qué? Si usted ya sabe lo que dice la palabra. Entonces una persona tiene que tener fe para poder poner la palabra de Dios por obra. Y fe es creer lo que Dios ha dicho. Y no quiero, lo voy a decir por razón de que hay personas que desafortunadamente aquí en nuestra iglesia, no voy a mencionar nombres, pero qué bueno que no están aquí. Aunque estuvieran aquí lo diría también. Cristianos, creyentes, llenos del Espíritu Santo, que dicen que creen en la palabra, pero se ofenden cuando oyen al hermano Gómez, a Luis, los líderes, ¿verdad? La hermana Soraya o su pastor, una vez por mes que yo ministro en el tema de la prosperidad, se ofenden. Se ofenden. Y me imagino que se ofenden porque quizás traen a personas de afuera, pero bueno, es mi opinión, no sé. Quizás traigan personas de afuera, ¿verdad? Y luego la persona que está ahí empieza a oír de los diezmos y las ofrendas y sienten de que a lo mejor eso va a ofender a los visitantes. No sé, la cosa es de que la razón por qué se ofenden es porque no creen la palabra de Dios. No creen. Y aquí en el altar, no sé si usted sabía que llaman esto aquí altar. ¿Verdad? Sí lo llaman altar. ¿Cuántos saben qué es un altar? En la Biblia, ¿qué es un altar? Un altar es donde se hacen sacrificios, donde hacen votos, donde se hacen promesas delante del Señor, donde un matrimonio o una pareja hacen sus votos en el altar delante de Dios, delante del ministro que los está casando y de los testigos. Hacen votos, promesas, son votos en el altar. Y personas vienen y hacen promesas y votos aquí de hacerse miembros fieles y leales aquí al Centro Palabra de Fe. Y ahí, en parte de los votos, ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí, ¿o ya se les olvida? No, ustedes no se les olvida que parte de sus votos es, primeramente, de asistir a las reuniones, venir a los servicios, sujetarse a las enseñanzas de doctrina, las enseñanzas que enseñamos aquí, sujetarse también si entra en un ministerio, sujetarse a las personas que están los encabezados, los que están sobre sus ministerios. Y aquí yo los oigo decir sí, amén. Y sí, amén. Y está en la presencia del Señor. ¿O no? Sí, amén. ¿Que no están aquí en el altar? Sí, amén. Amén. Y parte de los votos también les decimos, promete usted también, conforme a Dios lo está prosperando, de traer sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Ayudar financieramente a la obra. Sí, amén. Sí, amén. Y luego se van y se sientan, reciben su certificado, gloria a Dios, no sé qué harán con él. Pero aún así, no cumplen con sus votos. Pero es ok. A mí, yo continúo enseñando la palabra de Dios. Aquellos que quieren ponerla por obra van a creerla. Y vamos a estar viendo tremendas cosas en estos versículos que vienen. Y dígale a su vecino la palabra de Dios. Ahora, quiero que tú que estás escuchando, ustedes que están viendo también, digo ustedes porque gloria a Dios, hay personas que son varias personas en la casa o lugar donde se están oyendo la palabra, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú tienes que también creer con todo tu corazón que la palabra de Dios es Dios hablándote a ti, hablándome a mí. Y si Dios nos está hablando a nosotros, nos está hablando a mí, te está hablando a ti,
¿verdad? Entonces hay que oír lo que Dios está diciendo, Amen. Amen. pero no solamente oír, hermanos. Amen. Porque Santiago capítulo 1 bien claro que dice que no son los que oyen y se olvidan que son bienaventurados o bendecidos. Santiago por el Espíritu Santo dice que aquellos que oyen y no hacen, ellos mismos se están engañando. Imagínense usted, hermanos, que ellos mismos se están engañando. La palabra de Dios dice, Amen. se están engañando a sí mismos. Habrá cristianos, si lo hay aquí, Centro Palabra de Fe, tenemos cristianos bien engañados. Están engañados, hermanos. ¿Por qué? Me lo han dicho a mí, miembros, personas que se hicieron miembros. Me lo han dicho a mí hace como 4 o 5 meses atrás. Que querían tener una junta conmigo, tuvieron una junta conmigo y la queja fue de que una ocasión, quizás algunos se van a recordar, quizás hice algo que no, bueno, la cosa es de que ninguno somos perfectos. Amen. Pero ¿sabe qué? Si personas se ofendieron, es porque tienen razón porque se ofenden. Sticks and stones might break my bones, but words will never hurt me, dice. Es un dicho que palos y piedras quizás quiebran mis huesos, pero las palabras nunca me van a lastimar. Es una mentira, porque las palabras sí lastiman, son verdad. Y yo mencioné, no sé por qué, bueno, lo voy a decir. Lo voy a decir, hermanos, porque el pueblo de Dios no tiene absolutamente ni una idea. Están engañados. El enemigo los ha engañado, pero ellos mismos se han engañado, hermanos, porque no hacen la palabra de Dios porque no la creen. Por eso no la creen. Quizás algunos se recuerdan, el año pasado, quizás como 2 años atrás, desperté en la mañana. Muchas veces yo despierto, ¿verdad? Y tengo algunos versículos y confieso la palabra. Me estoy levantando y a veces oro en el Espíritu. Y bien claro que oí el Señor a través del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo está en nosotros. Él recibe de Cristo, de la cabeza de la iglesia. Primeramente, Dios el Padre le ha dado todas las cosas a su Hijo. Es lo que Jesús dijo. Todas las cosas me han sido dadas a mí. Y gloria a Dios, Él las comparte con nosotros. Aleluya. Porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Sí, amén. Entonces, Él recibe del Padre y luego Él nos los da a nosotros, a nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Pero acuérdense que la Trinidad está en nosotros, hermanos. Amén. No sé si usted sabe que usted nunca anda solo. No, amén. Usted nunca anda solo. Y nunca está solo. En primer lugar, usted es espíritu. Pero en su espíritu está el Padre. Amén. En su espíritu está el Hijo. Amén. En su espíritu está el Espíritu Santo. Amén. O sea, ahora somos 4. Amén. Amén. ¿Lo cree? Sí, amén. Y todavía resuena en mi espíritu, hermanos. Porque lo dijo el Señor. Yo podía sentir en mi espíritu cómo el Padre, Dios el Padre, estaba contristado. Cuando yo oí eso, me contristé también. Cuando el Señor dice, mis hijos no me creen. Mis hijos no me creen. Y ese era el domingo en la mañana. Me había preparado el sábado, ¿verdad? Para traer, y era un primer domingo del mes. Y ustedes que son del Centro de Palabra de Fe saben que cada primer domingo del mes lo hemos designado como pro templo, donde yo tengo la oportunidad de enseñar de la prosperidad divina. Amén. Sí, entonces que ya está. Pero ¿cuántos se acuerdan cuando yo sé que personas se ofendieron, pero a mí no me importa, hermanos. Yo no estoy aquí para ganar puntos.
yo voy a tener que contestar, yo voy a tener que, cuando yo me presente delante del Señor, hermanos, y no solamente cuando yo me presente, aún ahorita mismo, yo tengo que responder a Dios, al Señor. Yo tengo que responder al Señor. Porque el Señor es y cuando, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo dije, quiero ver todas las personas que diezman, que se pongan en pie? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si los diezmadores se acuerdan. No, los que no diezman tampoco. Se acuerdan porque esa persona me trajo la atención. La cosa es de que es miembro. Es miembro de la iglesia. Hizo votos. Eso no es el mensaje, pero es para todos. Porque si queremos que el Señor cumpla su palabra, nosotros tenemos que cumplir su palabra. Porque su palabra se cumple a sí misma cuando nosotros la sembramos en nuestro espíritu y la creemos. Si no la creemos, no actuamos. Si no actuamos, no hay resultados. Amén. Nos habíamos quedado, estamos en Tesalonicenses, la primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses. Aleluya. Abra su Biblia ahí, o su iPad, o su teléfono, gloria a Dios. Y vamos a continuar. Gloria a Dios, ¿cómo me bendicen estos jóvenes? Amén. Estamos viendo más y más jóvenes que están Amén. Llenando las bancas. Amén. Jóvenes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y adultos también. Sí, amén. Porque la palabra es para todos. Sí, amén. Versículo 1, Pablo, Silvino y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leer otra vez este versículo, que mientras que lo estoy leyendo, yo estoy oyendo el Espíritu Santo diciéndome escuche bien, que todo creyente que hace estas cosas que estamos viendo aquí en este versículo, esto no lo vimos cuando estábamos leyendo, esto ya lo estudiamos, hermanos, ya estuvimos viendo las referencias, entonces no sabíamos, llegamos hasta el versículo 3 y luego del 3 al 6, terminamos al 6, pero cuando estoy leyendo yo esto, escuche bien, hermanos, voy a volverlo a leer otra vez. Porque todo creyente que quiere agradar a Dios y quiere seguir creciendo y madurando espiritualmente, tiene que estar haciendo lo que dice el versículo 3. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo. Acuérdese que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros, a usted y a mí. Dios me habla a mí también, hermano. Por supuesto, a veces cuando yo me paro aquí, después de haber estado en preparación, estudiando la palabra, tomando tiempo para orar, aleluya, cuando me paro yo aquí para compartir la palabra de Dios, el hambre que ustedes tienen a la palabra de Dios y porque ustedes quieren seguir creciendo y conociendo al Espíritu Santo, muchas veces, ustedes me han oído, muchas veces yo mismo digo cosas que no había yo preparado o escrito o oído. ¿Por qué? Porque así es como trabaja el Espíritu Santo. Voy a volver a leer otra vez esto, hermanos. Pónganle atención. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Qué triste, hermanos, que hay muchos creyentes que no hacen nada en la obra del Señor. No. Solamente vienen, se aplastan, se sientan en las sillas, oyen la palabra y luego se van. Y luego vienen otra vez, se sientan, oyen la palabra y luego se van.
Y luego oyen y oyen y oyen de la importancia de involucrarse en el ministerio, hacer algo, le entra por aquí, le sale por allá. Y ya tienen años de estar viniendo, pero no están haciendo nada en la obra del Señor. En la obra de la fe. ¿Qué es obra de la fe? Interesante, ¿verdad? Obra de la fe, querido hermano, es cuando usted oye la palabra y la pone por obra. Usted está obrando la fe, porque la palabra de Dios es fe. Y cuando usted oye la palabra y la pone por obra, eso es, dice, de vuestra obra de fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Cuántos se acuerdan que cuando estaba en este versículo, el Espíritu Santo bien fuerte que me dije yo, si tú no estás en el ministerio por amor a Dios, no lo hagas? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Si tú vas a servir a Dios, sírvele no porque tú le debes algo, porque Él no te está pidiendo que tú le pagues para atrás la salvación tan grande que Él compró por ti. Si vas a hacer algo para el Señor, hazlo totalmente por gratitud. Número 1, por gratitud. Número 2, porque tú sabes que lo que le agrada al Padre más que todo es cuando tú te involucras en la viña. Te involucras en el trabajo del reino. ¿Cuál es el trabajo del reino? ¿Cuál es el trabajo del reino? El trabajo del reino es de que tú seas un testimonio y des tu testimonio para que otras personas vengan también a la familia de Dios. Vuestro trabajo de amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos nosotros, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y nosotros dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. Ahí es donde habíamos quedado. Vamos al versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Digan conmigo ejemplo. ¿Cuántos saben qué es un ejemplo? Un ejemplo es que que cuando personas te ven a ti, tú estás poniendo un buen ejemplo que es un seguidor de Cristo. Acuérdese que Pablo mismo acababa de decir, es que así como tú me imitaste a mí, lo vimos en el versículo 6, ¿verdad? Vosotros habéis sido imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido un ejemplo. Es un modelo. La fe de ellos, la obra de amor, la obra que ellos han hecho. Y también lo que dice Pablo, aún también lo que están sufriendo de sus vecinos, de sus gente, y muchas de estas personas de sus mismos familiares. Porque acuérdense que estas personas eran paganos, eran del mundo, y ahora se han convertido a Cristo. Y ahora sus mismos familiares los están ¿cómo se dice? Les están cortando de la herencia, porque se han cambiado de la religión, se han cambiado de la creencia. No solamente eso, sufriendo también persecución grave por causa del Evangelio. Cuando hablamos de persecución, estamos hablando, hermanos míos, de que les quitan las casas, les quitan esto, los golpean, los apedrean, y aún así, con gozo, sirven al Señor. Eso es tremendo ejemplo, hermanos.
Dice de la manera que hacéis, dice versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a ver el versículo 9 al 12. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Aleluya. ¿De quién aprendieron? De Dios. Que os améis unos a otros. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, había tomado tiempo en Tesalónica. Vimos eso ya en el capítulo 17 del libro de Hechos, del versículo 1 al versículo 9. Como cuando él entró y siempre hacía lo mismo. Pablo sabía que la salvación primeramente es para el judío y viene del judío, para el judío y del judío, del pueblo de Dios. La primera cosa que Pablo siempre hacía en un pueblo que nunca había estado y el evangelio no había sido predicado, la primeritita cosa era ir a la sinagoga y enseñar la palabra de Dios con las escrituras, mostrándoles al pueblo que el Cristo, Jesús de Nazaret, era el Cristo, el Mesías. Algunos lo recibían, otros no lo recibían, otros se encelaban y era gravemente perseguido por los judíos, los líderes judíos y también los gentiles. Entonces él estaba por los dos lados, hermano. Era perseguido, era ¿cómo pudiera decir? Sí, era torturado, a veces era golpeado, a veces, ¿verdad?, lo maltrataban por razón del evangelio. El diablo tratando de cerrarle la boca al apóstol Pablo para que no compartiera el evangelio ni a los judíos ni a los gentiles. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere perder las almas, hermano. Voy a repetir otra vez eso, hermanos. El diablo no quiere que usted comparta las buenas nuevas con el mundo. Quiere que usted sea un buen cristianito, con su boquita así, ¿verdad? Un secret agent, un agente secreto, para que nadie se dé cuenta que usted es un cristiano. Pues esos días se han acabado, hermanos. Porque Él está buscando a campeones, Él está buscando personas que no le tienen miedo al diablo ni a la muerte. Amén. Entonces vamos aquí, dice Pablo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vamos hasta el versículo 12. Y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndole aquí a los tesalonicenses, concerniente a ese amor, que era un ejemplo a las iglesias en la calle Macedonia. Vamos también a 1 de Timoteo 4:12. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Todavía están conmigo? Amén.
Ninguno, Pablo le escribe a Timoteo. Dice, ninguno tenga a poco tu juventud, sino sé ejemplo. Acuérdense que Pablo estaba mencionando que los de Tesalónica habían sido un ejemplo a los de Macedonia y Acaya. El amor del Señor, la obra de la fe, la obra que ellos estaban haciendo en la fe, la esperanza que tenían, esa esperanza viva que tenían de que a cualquier momento la trompeta va a sonar y se van a ir con Cristo. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted tenga también esa esperanza viva? Sí, ¿por qué? De esa manera usted siempre va a estar esperando ese momento, aunque, ¿verdad? Tenemos un trabajo que hacer aquí, pero no importa qué tan duro sea el trabajo, no importa. Tenemos una promesa, hermanos, que toda esta leve tribulación, que es tribulación, es trabajo, cualquier cosa, ¿verdad? Que estamos pasando es leve, es temporal, comparando la gloria que nos espera, comparando las cosas gloriosas que nos esperan, hermano. Y es donde el Señor quiere que usted se concentre en las cosas de arriba, no en las cosas aquí de abajo. Amén. Entonces Pablo escribe a Timoteo de ese ejemplo, ¿verdad? En el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ser ejemplo de los creyentes en conducta, ser ejemplo de los creyentes en amor, en espíritu y fe y pureza. Todos nosotros debemos de tomar estos versículos, aplicarlos, porque también nosotros queremos ser ejemplo a las personas que nos ven. Los de afuera, muchísimo más importante, pero a los de dentro también. ¿Por qué es importante que pongamos un ejemplo también a los de adentro? ¿Por qué? Porque siempre van a haber aquellos bebés espirituales que necesitan aprender y observar a otros que ya tienen más tiempo, más madurez, para saber que sí se puede crecer y puedes hacer mejor cumpliendo la palabra, obedeciendo la palabra. Entonces ya tiene una persona o tiene ya varias personas que quieren decir, yo quiero ser como esa persona. Son ejemplos, hermanos. No se imagina usted cuántas personas, ¿verdad? Bueno, a través de los años, yo he oído personas que dicen, yo quisiera ser como el hermano Gómez. Sí, gloria a Dios. Yo quisiera ser como el hermano Gómez. Amén. Cualquier persona puede ser como el hermano Gómez, no me darse cuenta que es lo que está haciendo el hermano Gómez para que usted pueda ser como el hermano Gómez. O como cualquier otro creyente que está dando fruto, que está creciendo. Una persona, usted observe, óigalo, véalo, procúrelo. ¿Está leyendo la palabra de Dios diariamente? ¿Está tomando tiempo en oración diariamente? Entonces esas cosas, cualquier persona, hermanos, puede ser y seguir a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya nos dijo, el apóstol Pablo él mismo dice, ser ejemplos, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y aquí Pablo está hablando a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo Jesús, que siempre tenemos que estar manteniendo siempre, aunque usted lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, hermano mío, aunque usted siempre va a tener a alguien que va a estar viéndolo para ver cómo usted está viviendo su vida. Puede ser de tropiezo o puede ser un buen ejemplo. Y Cristo Jesús advierte, hermanos, algo serio de los que son de tropiezo. Porque ni entran ni dejan entrar. Eso es algo bastante serio. Pero no le estoy diciendo eso para asustar. No. Usted quiere ser ejemplo. Y aquí estamos viendo lo que Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual. Y eso es para nosotros también. Por eso lo tenemos aquí en la palabra. Que dice, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu y esperanza y pureza. Fe y pureza. Amén. Vamos a continuar. Todavía nos queda Tito. Vamos a Tito, porque Tito era otro hijo espiritual de Pablo. Y acuérdense que todos nosotros somos hijos espirituales de Dios. ¿Todavía están aquí? Y muchos de ustedes son hijos espirituales de los pastores. Levanten la mano todos los que fueron salvos bajo este ministerio. Levanten la mano. Gloria a Dios. Amén. Los demás no son salvos. Está bien, ahorita vamos a hacer un llamado. Amén, porque no. Es que fueron salvos en otro lugar. Está bien. Gloria a Dios. Aquí recibimos a todas las personas. Amén. Los que son salvos aquí, los que son salvos allá, no importa. Somos una familia y aquí las puertas siempre están abiertas. Amén. Tito. Amén. Capítulo 2, versos 6 al 8. Tito, el libro pequeño. Pero este Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a sus hijos espirituales, pero es el Espíritu Santo. Siempre mantenga, hermanos, siempre mantenga. Si usted quiere creer, y yo sé que sí quiere creer, si usted quiere creer que la palabra de Dios, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Hermanos, el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Amén. Cristo Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto. Cristo Jesús es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios hecha carne. Amén. Un ejemplo, rápidamente un ejemplo. En Isaías 53. ¡Wow! ¿Quién ha creído nuestro reporte? Creció como un retoño en tierra seca. Mas él herido fue por las rebeliones. Pero hablando también de que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió todos nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que usted y yo merecíamos para tener paz con Dios fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 800 años. ¿Cuántos? 800 años antes que Cristo Jesús estuviera en la cruz del Calvario, la palabra fue escrita, la palabra fue dada. Isaías la recibió del Espíritu Santo. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¡Wow! La palabra escrita. Y luego vemos la palabra viva en la cruz del Calvario. La palabra se hizo carne. Aleluya. Entonces aquí en Tito 2, 6 al 8. Amén. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Gloria a Dios. Hay muchos jóvenes aquí. Amén. Estaba comentando a los jóvenes que están aquí. Pues gloria a Dios, aunque nuestro cuerpo quizás esté, ¿verdad? Pero en nuestro espíritu estamos rejuveneciéndonos. Amén. Exhorto a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amén. Amén. Hasta el versículo, ¿a dónde estamos? Déjame ver, hasta el versículo 8. Seriedad, palabra sana y irreprocable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Amén. Palabra sana e irreprocable. Ajá, esa. Irreprocable.
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario son personas que no creen y están buscando una manera verdaderamente para traerle, sacar, ¿verdad? Lo que usted está diciendo y probar que usted es un hipócrita o que usted está diciendo algo que no lo es. Y la mayoría de las veces, estas mismas personas, sin saberlo, están dejándose usar por el adversario que es Satanás. Sí, ellos no saben, hermanos. Ellos no saben que el enemigo es el que pone en las mentes. Sí, míralo. Dice que es cristiano. Mira. Estuvimos viendo hace poco, ¿verdad? Que Pablo escribe donde dice que él, cuando escribe a los epístolas, dice: vosotros sois cartas leídas. Ustedes son epístolas. El mundo lo está leyendo. Aquí Pablo le da un consejo a Tito, ¿verdad? De que se presente en todo como un ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras, querido hermano mío, son los mandamientos que Cristo Jesús nos dio. Las buenas obras son los mandamientos, los 10 mandamientos. A veces personas creen que porque ya dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que ya no estamos bajo la ley, que ya no tenemos que cumplir los mandamientos. La palabra de Dios nunca nos dijo que ya no debemos de cumplir los mandamientos. Nunca. En un solo lugar usted va a encontrar donde nos dice que ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos. En ningún lugar. Lo que sí nos dice es de que cumpliendo la ley no nos justifica. No nos hace justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vamos a regresar al capítulo 1 de Tesalonicenses. Vamos al versículo 8. Amén. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está hablando del testimonio que él está dando de los tesalonicenses, de cómo la fe, cómo se agarraron estas personas en Tesalónica. Se agarraron de la palabra de Dios, Pablo estuvo allí por un tiempo, compartiendo la palabra de Dios. Y hermanos, cuando Pablo dormía, hermanos. Él dormía. Pero ¿sabía usted que Pablo se la pasaba todo el tiempo, todo el día, cuando estaba despierto, enseñando la palabra de Dios? Si no estaba en oración, siempre estaba enseñando la palabra de Dios. Siempre. Día y noche. Y a veces también la razón porque él también trabajaba físicamente porque no quería hacer carga, ¿verdad?, a la gente. Y ese hombre no solamente trabajaba para sí mismo, él era soltero, él no estaba casado, pero sí tenía personas con él que tenía que él también suplir sus gastos. Él no les decía: ustedes van a tener que recoger su propia ofrenda, ustedes van a tener que hacerla por usted. No, hermanos, tremendo. Y él mismo después, no voy a tomar el tiempo para enseñarles que él mismo después dijo que él había hecho mal con haber recibido de otras iglesias como los de Filipenses ayuda una y otra vez. Y él mismo dice que le hizo mal. Pero todavía él dijo: nadie me va a quitar a mí la gloria. Todavía él es una persona orgullosa, ¿verdad?, de que él no estaba predicando el evangelio, ¿verdad?, nomás para ganar dinero, sino que él ganaba dinero también trabajando, ¿verdad?, haciendo tiendas
haciendo, ¿verdad? Y luego con ese dinero, ayudando también a los que estaban con él. A veces estaba como 6 o 7 con él, hermanos, y a todos tenía que comprar la comida y ayudar financieramente. Pero ¿sabía usted que Lidia le ayudaba financieramente también a Pablo? Era una mujer bien rica, hermanos, riquísima. Pero bueno, eso es otro mensaje. Vamos, aquí estamos en el versículo 8. Vamos a Romanos 10, 18. Quiero leer otra vez el versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Wow, Pablo estaba orgulloso de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque se estaba divulgando, se estaba desparramando el fruto, las obras, y cómo estos tesalonicenses, en medio de tanta persecución también, estaban haciendo la obra del Señor. Romanos, el capítulo 10, versículo 18. Romanos 10, 18. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está hablando del Evangelio, está hablando cómo se ha desparramado la palabra por todas partes. Y gloria a Dios que sigue desparramándose a través del pueblo de Dios. Vamos a Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros y de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, aquí Pablo no se está refiriendo a los tesalonicenses. Él ahora está hablando de la fe que se está desparramando de los creyentes en Roma. Pablo no había ido a Roma todavía, pero él tenía un anhelo y un deseo de ir a Roma. Y también tenía un deseo de ir a España. Y cuando él escribe, ¿verdad?, donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, la fe de los cristianos, la fe de los gentiles y judíos, se está divulgando por todo el mundo. En el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, como Pablo había sido llamado a ser apóstol a los gentiles, pero también fue llamado para llevar el evangelio a reyes y al pueblo de Dios, a los judíos. Y como Pablo era judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, su padre era fariseo, él era fariseo, educado en Jerusalén. Entonces él se dedicó completamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí donde dice a los de Roma, a los cristianos, cuando estoy hablando de los gentiles y los judíos, en el tiempo del apóstol Pablo, gloria a Dios, a través de la revelación y el misterio que Dios le había dado al apóstol Pablo, concerniente que ya estaba escrito, pero nadie lo podía ver, hermanos. Pero el Espíritu Santo se lo mostró al apóstol Pablo. Que Dios, en su plan glorioso, en el nuevo pacto que Dios había hablado en Ezequiel y en Jeremías, que Dios tenía un nuevo pacto, que Dios les iba a dar un corazón no de piedra pero de carne. Dios tiene un pacto nuevo. El Espíritu Santo también había incluido que los gentiles iban a aclamar su nombre, que los gentiles iban a ser parte del olivo, parte de Israel. Entonces en ese tiempo, ¿verdad?, en las sinagogas,
¿verdad? Cuando Pablo iba y visitaba, aparentemente, de una manera u otra. No estoy seguro de esto, pero es muy posible, porque en el libro de los Hechos nos damos cuenta que cuando Pablo entraba en una sinagoga y empezaba a enseñarle a los de la sinagoga que Jesús de Nazaret es el Cristo, con las Escrituras, probándoles con las Escrituras, con las, ¿verdad? Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías y todos los versículos que hablan de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús, su nacimiento, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo. Hermanos, Pablo estaba pero bien educado. Y después de que recibió el Espíritu Santo, empezó a ver bien claro todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Él es Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas. Y Pablo lo pudo ver. Entonces esos gentiles, aparentemente, ¿verdad? No estoy seguro, pero voy a preguntar que si permitían a los gentiles estar en las sinagogas también. Porque nos damos cuenta que Pablo, por varios sábados, tomó tiempo para enseñarle hasta que finalmente los judíos, unos creyeron, otros no creyeron, pero los gentiles que estaban oyendo le dijeron a Pablo: quiero que tú nos hables a nosotros. Y Pablo se dedicó entonces a hablarles a los gentiles que Jesús de Nazaret era el Cristo, y empezaron a ser salvos, empezaron a venir un gran número de gentiles que los judíos religiosos se encelaron, porque los gentiles ahora estaban entrando en el reino de Dios. Multitudes, hermanos. Multitudes. ¿Por qué? Que estaba profetizado. Que estaba profetizado. Déjenme enseñar dónde está eso. ¿Cuántos quieren saber dónde está profetizado? Sí, yo sé que pues, por eso está aquí. Vamos a Isaías 52. Isaías. Aleluya. 52. Principiando en el versículo 13. No vamos a leerlo todo, nomás quiero leer los últimos versículos del capítulo 52. Y porque cuando lea usted el libro, cuando lea usted estos dos capítulos, principiando en el versículo 13, quítele en su mente el capítulo 53 y sígalo leyendo recto. No lo vamos a hacer hoy, pero quizás unos cuantos versículos. Pero Isaías 52, versículo 13. Aleluya. Mira lo que dice: he aquí mi siervo será prosperado. Aquí está hablando, denme su atención, hermanos. La razón por qué el pueblo de Dios, los judíos, sí, el pueblo de Dios, los escribas, fariseos, ¿verdad? Los sacerdotes que leen la Biblia, estudian la palabra. La razón por qué no aceptaron que Jesús es el Mesías, el Cristo, es porque cuando usted lee y estudia el libro de Isaías, Dios también se refiere a Jacob, Dios se refiere a Israel, a su pueblo, mi siervo. ¿Sabía usted eso? Muchos no sabían eso. Dios se refiere a Israel, mi siervo. Jacob, mi primogénito. Israel, mi siervo. Entonces, en muchos lugares en Isaías habla mi siervo, se está refiriendo a Israel, al pueblo de Dios. Pero cuando el Espíritu empieza ahora a hablar del Mesías, usa también la palabra mi siervo. Entonces los rabinos y los judíos no aceptan que Jesús era el siervo, el Cristo, porque en sus maneras de interpretar
siguen interpretando que el siervo es Israel. Entonces, cuando dice que fue vituperiado, fue molido, ¿verdad? Entonces ellos dicen, pues ustedes pueden ver todo lo que el pueblo de Dios ha sufrido a través de las generaciones. Y cuando usted empieza a ver, los judíos han sufrido más que ninguna otra raza o más que ninguna otra gente. ¿Cuántos de ustedes saben que no ha visto otro pueblo que ha sido querido borrado del mapa tanto como el pueblo de Dios? Entonces, hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que siempre el diablo siempre ha querido terminar con el pueblo de Dios para probar que Dios no cumple su palabra y que la palabra de Dios es falsa. Pero gloria a Dios, no importa todo lo que Él trata de hacer, el pueblo de Dios todavía está vivo y todavía está creciendo. Todos estos años, el diablo no ha podido terminar, aunque ¿verdad? Hitler y otras personas como Amán y otras personas que quisieron acabar con el pueblo judío, no pudieron y no van a poder. ¿Por qué? Porque Israel todavía es la niña en los ojos de Dios. Entonces, cuando dice aquí mi siervo, aquí no se está hablando de Israel, está hablando de Cristo Jesús, porque Él tomó forma de siervo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Siéndose obediente, tomó forma de siervo bajo el Antiguo Testamento, porque todos eran siervos. Abraham era el siervo de Dios, pero amigo de Dios, todos eran siervos. No, Dios no tenía hijos. Tenía un hijo, pero Él se despojó de eso. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Qué más alto puede estar una persona que ser rey de un reino? ¿Todavía están aquí? Habrá en el reino, en un reino, habrá una persona más alto que el rey. No diga la reina, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el trono del rey, ahí está el rey y ahí está la reina también. Los dos están sentados ahí. ¿Todavía está aquí? No hay ninguna persona en un reino más alto que el rey. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando Jesús viene montado en el Domingo de Palmas, sentado en un pollino, en un asno, y todos estaban gritando, Hosana, Hosana, al que viene. Y luego dice Zacarías 9:9, he aquí, tu rey viene montado. Todos ellos estaban reconociendo que Jesús de Nazaret, el Cristo, era el prometido, el rey de los judíos. El rey que iba a establecer el trono de David y vino a reinar en el trono de su padre David, que está profetizado. Más alto no puede estar. Y unos cuantos días después le pusieron la corona. Lo coronaron como rey, pero una corona de espinas. Usted léelo. Entonces, esto está hablando de ese incidente porque sucedió, hermanos. El rey de reyes, escuche bien, el rey de reyes vino, fue coronado, fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado y fue sentado por su Padre a su diestra hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Será puesto muy en alto. Versículo 14, unos cuantos días después, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Qué significa eso? Su cuerpo fue tan desfigurado. Hermanos, si no, fue algo horrible, hermanos, lo que sufrió físicamente, pero espiritualmente aún más. Emocionalmente, físicamente. Otra versión dice, fue tan desfigurado su cuerpo que ya no parecía un cuerpo humano. Se podían ver los tendones, se podían ver los músculos, se podían ver los huesos. Era algo horrible, hermanos. Mel Gibson trató de hacer algo ahí, poquito, pero no era nada comparando, hermanos.
¿Cuántos vieron esa película, La Pasión de Cristo? Óigame. Pero hermanos, aún esa película ha sido, bueno, no sé si, pero cuando salió, empezaron a mostrarla en los teatros. Gloria sea el nombre del Señor, porque hubo muchas personas que fueron salvos. Otras personas fueron sanados. También se tradujo a otros lenguajes y se enseñó en otros lugares. Y también en otros lugares gente fueron salvos. Aleluya. De tal manera fue disfigurado su parecer que ya no parecía hombre. Su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrará. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Digan conmigo naciones. Esa palabra naciones es también la palabra gentiles. Naciones y gentiles es lo mismo. ¿Cuáles son las naciones? Las naciones son los que no son judíos. De las 12 tribus de Israel, son los gentiles. Dice, así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando dice entenderán lo que jamás habían oído, ¿sabe lo que está diciendo es esto? Cuando oigan y vean lo que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, sufrió por los pecados de todo el mundo, no solamente los judíos, de todo el mundo. Ellos van a oír algo que nunca se les había contado. Se les va a contar del amor tan grande de Dios. Y cuando ellos oigan, lo van a entender. Al entenderlo, lo van a creer. Al creerlo, lo van a recibir. Y al recibirlo, van a ser salvos. Aleluya. Y gloria a Dios. Aleluya. Porque estamos viendo miles y millones viniendo a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. En Romanos 16, 19. ¿Todavía está aquí? Romanos 16, 19. Pablo dice, porque vuestra obediencia, hermano Gómez estaba hablando de obedecer. Pero acuérdese que usted no obedece a algo que no cree. Entonces, cuando usted cree, usted obedece. Cuando usted obedece, viene la bendición. Amén. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Amén. Gloria a Dios que también aquí, en Centro Palabra de Fe, el amor de Dios, el amor que está siendo derramado y la fe que ustedes están poniendo por obra está siendo notoria también. Amén. Vamos al versículo, vamos a regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos, amén, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Acuérdense que vamos al capítulo 2, versículo 1 del mismo capítulo 2 dice, porque
Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Se acuerdan que les había dicho que él fue a Tesalónica? En el capítulo 17 de Hechos, del versículo 1 al versículo 9, encontramos donde Pablo entró y muchos creyeron, se convirtieron, y Pablo estableció esa obra. Y él se quedó por un buen tiempo ahí enseñando la palabra. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 2. 1 Corintios 12 y el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Está hablando Pablo, ¿verdad? A los corintios. Sabéis que cuando erais gentiles y naciones es lo mismo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vamos a continuar el capítulo 1, vamos al versículo 10 para terminar este capítulo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Romanos 2, versos 7 al 11, y luego terminamos con el capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 2, 7 al 11. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Hasta el versículo 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es justicia. Escuche bien, porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué es justicia? Justicia es hacer lo bueno. Pero ¿qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es obedecer la palabra de Dios. Cada vez que usted obedece la palabra de Dios, usted haciendo lo bueno, eso es justicia. Injusticia es no haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es injusticia. Estamos en desobediencia. ¿Tú está aquí? Amén. Capítulo 5, versículo 9. Con esto terminamos. 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Aleluya. Amén. ¿Sabía usted que Pedro, por el Espíritu Santo, dice que cuando usted fue salvo, cuando usted nació de nuevo, la preciosa sangre de Jesucristo fue rociada en nuestro espíritu? Amén. Aleluya. Gloria. Esa sangre nos justificó, esa sangre nos limpió, pero esa sangre, aleluya. Por eso, miren hermanos, por eso usted y yo podemos entrar al mismo trono del Padre. ¿Por qué? Porque esa misma sangre está tan fresca hoy como si fuera derramada, si hubiera sido derramada hoy. ¿Por qué? Porque del momento que Cristo Jesús resucitó de los muertos, ya está Él en otra, ¿cómo pudiera decir? No es dispensación, pero está en otro, sí, gracias hermano Bodán, otra
dimensión. Está en otra dimensión, en la dimensión de la eternidad, en la dimensión donde no hay tiempo. Y la palabra nos dice que Cristo Jesús entró, Pablo dice en Hebreos que él mismo no entró con sangre de animales y machos cabríos al lugar santísimo, al lugar donde, ¿verdad? Y roció el altar, roció el arca del pacto que está, ¿verdad? Roció. Esa sangre está tan fresca, hermanos, como si hoy hubiera sido, porque no hay tiempo. Y esa misma sangre fue rociada en nuestros espíritus. Dios la ve. Usted no la puede ver, pero Dios la ve. Y el diablo también la ve. Y los ángeles también la ven. La cosa es que usted y yo podemos entrar a ese mismo lugar porque pertenecemos ahí. ¿Y por qué pertenecemos ahí? Porque usted y yo estamos en Él y Él está en nosotros. Aleluya. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice en el último versículo, la última frase, dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Viene una ira venidera a este mundo que ha rechazado a Cristo. ¿Sabía usted que hay muchas personas que están diciendo que ya estamos viviendo ahorita en ese tiempo? Por lo que están sucediendo, las cosas que están pasando. No, hermanos, no. La ira venidera va a ser algo horrible, hermanos. Horrible. Y por eso estamos orando y dándole gracias al Señor, que el pueblo de Dios va a estar listo en la primera resurrección. En el primer viaje. Aleluya. ¿Por qué? Porque los que se van a quedar, los que se quedan, van a sufrir. Yo sé que algunos dicen: pues ya estamos sufriendo, pastor. No, estás sufriendo nada. ¿Qué estás sufriendo? Aleluya. Usted tiene la oportunidad, que usted no conoce a Cristo Jesús, y hay una persona aquí también entre nosotros que no ha abierto su corazón a Cristo Jesús. Usted puede pertenecer a la familia de Dios. Cristo Jesús, Él llevó el castigo para que tú puedas tener paz con Dios. Ahí donde estás. Y los que están aquí también, si tú nunca has hecho esta oración, ora con aquellos que hoy van a abrir sus corazones a Cristo. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Yo merecía ir a la cruz, pero Él tomó mi lugar voluntariamente. Él aceptó ser mi sustituto. Él descendió al corazón de la tierra, como Él mismo lo dijo, por 3 días y 3 noches. Él sufrió lo que yo debía de haber sufrido por mi pecado, pero Él llevó mis pecados y Él sufrió por mis pecados. Y cuando tú me justificaste, me perdonaste, resucitaste a tu Hijo de los muertos. Y hoy públicamente yo lo confieso como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, gloria a Dios. Hasta la próxima vez. Acuérdate dónde estamos, en este mismo lugar. No vamos a ir a ningún lugar, ¿verdad? Pero todos los miércoles a este tiempo. Aleluya. Para que tú también avises a todos tus familiares, a todos tus conocidos, amigos, para que juntos continuemos creciendo en la palabra de Dios. Los amamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, y estamos orando por ustedes. Y hasta la próxima vez, bendecidos. Amén.